Hola amigos, un gusto en saludarles y muy bienvenidos al programa Despertando a la Verdad. Estamos hablando acerca de este tiempo tan especial que se acerca, la Navidad. Bueno, y nos hacíamos la pregunta, ¿qué es la Navidad? Pues ya hemos dado en programas anteriores algunas definiciones, como por ejemplo, hemos dicho de que Navidad es el niño nacido, Navidad es el hijo dado, Navidad es Dios manifestado en carne, pero en cuarto lugar, Navidad es el Dios eterno dado a conocer por el Hijo. Todo esto que le estoy mencionando está en la palabra de Dios. No es una invención humana, no es algo que nos parece a nosotros los cristianos evangélicos. Está en la Biblia, la palabra de Dios, y usted puede verlo, puede ver en su Biblia y comparar y ver estos textos que le estoy mencionando. Bueno, entonces, en cuarto lugar decimos que Navidad es el Dios eterno dado a conocer por el Hijo. Mire, el escritor Juan se explaya muy bien sobre el tema y habla muy bien acerca de esto. Allí en Juan capítulo 1 y el versículo número 18. Y preste atención a estas palabras. Dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Ahora, preste atención lo que sigue diciendo el versículo 18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, no que ha estado, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, por eso es que decimos que Navidad es el Dios eterno dado a conocer por el Hijo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo mostró la gloria de Dios, mostró a Dios. Y lo vamos a ver en otros pasajes aquí en el Evangelio según San Juan, que nos habla acerca de esto, cómo el Señor Jesús mostró la gloria de Dios, cómo mostró a Dios en su propia persona. Y dice en Juan capítulo 12, vamos a leer allí en el versículo número 45, dice, el que me ve, ve al que me envió. ¿Y por qué viene esta situación? Bueno, Jesús había predicho su crucifixión y en el verso 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió. Y luego entonces esta frase, el que me ve, ve al que me envió en el verso 45. Tremenda explicación del apóstol Juan acerca de Dios, lo que Dios dice acerca de su Hijo y en las propias palabras del Señor Jesús. Mire, dice el verso 44 que Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Ya vamos a ver otra escritura acerca de este tema relacionado entonces con la persona del Señor Jesús, cómo el Señor Jesús mostró al Dios eterno. Navidad entonces es el Dios eterno dado a conocer por el Hijo. Lo hemos podido comprobar a través de las lecturas de la palabra de Dios, tanto en Juan capítulo 1, verso 18, como en Juan 12, 44 y 45. Pero también aquí en el capítulo número 14 del Evangelio según San Juan, mire, en el versículo número 7, Jesús va a decirle a Tomás, ¿no es cierto? Mire, vamos a leer el verso 5 para que usted pueda entender mejor. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora Jesús en el verso 7 le va a decir, si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y allí aparece Felipe. Estaba Felipe y estaba Tomás. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué tremendo pedido le hace Felipe al Señor Jesús, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. Miren la respuesta del Señor Jesús. Y le dijo Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ve o el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recordemos entonces en el verso 7 que el Señor Jesús le dice, si me conocieses también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque estaba hablando de su propia persona. Ahora Tomás le preguntó y le dijo, muéstranos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Tremenda estas palabras escritas por el evangelista Juan, inspirado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el versículo número 10, el Señor Jesús le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Él hace la obra. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mire, hay muchas personas que quieren hacer una división en esto. Mire, Dios en esencia es único, pero Dios se manifiesta en tres personas. Dios el Padre, la esencia, el Hijo, Dios el Hijo, el Señor Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. ¿Usted puede creer esto? ¿Puede entender la palabra de Dios? Mire, es difícil, pero el apóstol Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y ahora tenemos que decir nuevamente que Navidad es el Dios eterno dado a conocer por el Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Querido amigo, ¿usted ha visto a Jesús? Digo, no lo ha visto personalmente, pero ha tenido un encuentro espiritual personalmente con el Señor Jesucristo. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si usted quiere saber cómo es Dios, mire, lea la historia de Jesús, lea los 4 evangelios, lea las cartas apostólicas que hablan acerca del Señor Jesús y podrá conocer cómo es Dios. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Te hago una pregunta. ¿Eres salvo? ¿Has creído en el Señor Jesús? ¿Le crees a Dios? ¿Has creído en el Señor Jesús? Te quiero invitar, si aún no has creído en la persona del Señor Jesús, que no pienses solamente en el niño que nació allí en Belén de Judea, que pienses en el Hijo dado por Dios, que pienses en que Dios fue manifestado en carne en la persona del Señor Jesús y que pienses que el Dios eterno ha sido dado a conocer por el Hijo, por el Señor Jesucristo. ¿Puedes creer? Mire, el que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de la muerte a la vida. Te invito en esta tarde, te invito en este momento para que puedas creer en el Señor Jesús. Si necesitas hacer alguna consulta, si quieres saber más del tema, si necesitas ayuda espiritual, los números telefónicos están saliendo en pantalla y también las direcciones electrónicas con las cuales tú te puedes contactar. Si necesitas una Biblia, estamos a tu disposición para entregarte una Biblia. Que Dios te bendiga ricamente y será hasta una próxima oportunidad.